Así que bienvenir de todo corazón a Daniel Otálora, quien es vicepresidente del Colegio de Profesores Regional Bío Bío. Daniel, te abrazo desde acá y un gusto que puedas estar con nosotros conversando aquí en el matinal. Hola, buen día. Muchas gracias, Constanza, por esta invitación. Igual un abrazo para ti y para quienes nos están viendo y escuchando por este medio, por TVU. Sí, de la llegada de marzo yo creo que de las personas con mayor responsabilidad al respecto son ustedes, nuestros profesores, ¿no? Que de manera presencial ya comienzan a acoger a tantos estudiantes que vuelven muchos contentos y con la fe de poder, ¿cierto?, tener jornadas más normales que lo que se vivió en la virtualidad los años anteriores. Primeramente preguntarte, Daniel, ¿cómo ha sido todo el proceso de pandemia para ustedes? ¿Cómo fue la virtualidad, el proceso híbrido que se vivió el año pasado? ¿Cómo se sintió, verdad, años anteriores en una pandemia donde no había mucho contacto con los alumnos? Bueno, primero que todo plantear que la educación pública se ve duramente afectada con esta pandemia, ¿cierto? Con esta crisis sanitaria. No solamente una crisis sanitaria, sino que también da cuenta de una crisis del sistema público de salud, un problema de crisis del sistema público de educación. Es decir, lo que hace finalmente el COVID es desnudar el abandono que durante décadas ha venido teniendo el Estado con respecto a la educación pública, que de hecho hoy día nos tienen un 36%. Por lo tanto, la pandemia fue mucho más dura, porque en definitiva ahí se notó un abandono tremendo, donde los profesores y las profesoras, los trabajadores y trabajadoras de la educación, junto a las apoderadas y a los apoderados, tuvimos que ir solucionando, ¿cierto?, con los recursos que se tenían a mano, con la moral, con la ética, ¿cierto?, para poder ir sosteniendo estos 2 años que pasaron, que han sido sin duda terribles y han afectado tremendamente, mucho más aún a la educación pública. Pero mucho más ha sido también lo difícil, insisto, por la desprotección que ha existido. Los profesores y las profesoras no tuvimos, por ejemplo, una ley de teletrabajo, no tuvimos recursos frescos para poder, ¿cierto?, trabajar, los estudiantes no tenían interconectividad, por tanto ha sido tremendo. Y lamentablemente esto tan esperado, ¿cierto?, que ha sido el retorno, porque nosotros nunca hemos estado en contra de la presencialidad, al contrario, reconocemos como algo fundamental en el proceso de educación la presencialidad. Lo que nosotros estábamos en contra es porque no existían las condiciones y claramente a la entrada de marzo nos estamos dando cuenta que no existían las condiciones tampoco, ni sanitarias, ni estructurales, ni de mantención de establecimientos. Por lo tanto, también nos sentimos sumamente desprotegidos al inicio de este año escolar, en marzo. Daniel, estamos hablando entonces de un retorno poco seguro a las clases presenciales en el inicio de marzo. ¿Cómo lo ves? Sin duda ha sido bastante poco seguro, donde por ejemplo han ocurrido cosas sumamente, ¿cómo lo podría decir?, cuestionables, como que los establecimientos le envíen cartas a los apoderados para que los apoderados, ¿cierto?, tengan que considerar comprar mascarillas y todos los utensilios que tiene para los niños y las niñas, ¿cierto?, y por supuesto de seguridad para poder enfrentar el COVID. Ya creemos, por ejemplo, que el protocolo con el cual se inicia ha sido sumamente insuficiente y pone en riesgo, ¿cierto?, la vida de las comunidades educativas en general. Y así se ha visto, ¿cierto?, cómo esta bola de nieve de una u otra manera ha ido creciendo en términos de contagio, tanto para los estudiantes y las estudiantes como para los profesores y los trabajadores de la educación. Claro, en cuanto a la organización con respecto a la vigilancia epidemiológica en conjunto con el Ministerio de Salud, ¿cómo sientes que ha ido funcionando? No voy a dar nombre de establecimientos, pero ha ocurrido, por ejemplo, el caso de que hay un niño contagiado, después otro niño contagiado, después otro niño, e incluso los chats de apoderados, todos saben que hay niños contagiados y los colegios no... en realidad ni siquiera, no sé si saben o no saben, pero están súper tardíos en cuanto a protocolos sanitarios. Ha sido, como tú bien dices, una bola de nieve. ¿Cómo los has sentido tú con respecto a la vigilancia epidemiológica? Creemos que ha sido sumamente, ¿cómo se podría decir? Se han visto sobrepasados. Ha sido sumamente reactivo, claro. O sea, estos 2 años que uno podría pensar que como insistentemente el gobierno a través del ministerio nos insistía, ¿cierto?, entrampándonos en una pelea que yo insisto no era el que entraron a entrar, sino que tenía que ver con las condiciones que había, no para entrar. Entonces nos dimos cuenta que en estos 2 años solamente fue un discurso, ¿cierto?, para presionar, para crear una falsa normalidad, pero a la hora que entramos a clases, ¿cierto?, los protocolos no daban abasto. Exacto. Por otro lado, en estos 2 años, ¿cierto?, los sostenedores no se preocuparon, por ejemplo, de cómo iba a ser el retorno. Ya tenemos un protocolo donde se eliminaron los foros,
Claro. donde sigue existiendo una jornada escolar completa. ¿Qué quiere decir una jornada escolar completa? Que vamos a tener a niños y niñas, ¿cierto? Trabajadores y trabajadoras con mascarilla durante 6, 7, 8 horas continuas. ¿Ya? Entonces a nosotros siempre nos queda esa duda, o sea, el sistema no aprendió nada en estos 2 años de pandemia. Sí. O sea, vamos a volver tal cual, con jornada escolar completa, con el CINCE, etcétera. Entonces, creemos nosotros que hoy día es el momento, estamos en una coyuntura clave para poder repensar la educación pública, pero con las comunidades educativas. ¿Qué pasa con la asistencia presencial de los estudiantes de carácter obligatorio? ¿Crees tú que fue fue oportuno que en plena pandemia haya sido de manera obligatoria la asistencia de los alumnos? Lo que pasa es que el tema de la asistencia también tiene que ver con el modelo, con el sistema educativo que tenemos, que claro, es por subvención. Finalmente ese es el gran problema probablemente. Y eso es lo que nosotros criticamos, que hoy día tenemos una educación de mercado que claramente con el COVID, ¿cierto? Y la pandemia ha dado cuenta, ¿cierto?, de su piel de barro, es decir, que el Estado hoy día no está en condiciones de asegurar el derecho a la educación Exacto. pública de nuestros niños y de nuestras niñas, que no solamente abrir los establecimientos, ¿cierto?, y pasar materias, sino que tiene que ver hoy día principalmente con el contexto, con asegurar también el derecho a la integridad, a la salud, es decir, asegurar que los establecimientos son lugares donde los niños y las niñas se puedan estar seguros. Por lo tanto, nos parece un poco, no nos parece bien que el Estado de una u otra manera obligue a las y los apoderados, porque en definitiva con eso se está también lavando las manos, porque claro, si un niño se contagia, los apoderados son los que tienen hoy día el derecho preferencial, ¿cierto?, de la educación. Por lo tanto, el Estado obliga, pero después no se hace cargo de las consecuencias que puede traer, ¿cierto?, esta lógica tan reactiva para enfrentar la pandemia. No estamos hablando solamente de la pandemia, sino que el tema de raíz, como tú mismo nos comentas, es las falencias en la propia educación pública, que hace que ni la pandemia ni nada en el fondo pueda solucionarse justamente por este problema de raíz, ¿no? Exacto. Tenemos un sistema de financiamiento que es a la demanda, no es basal. Tenemos, ¿cierto?, una ley de derecho a la libertad de enseñanza que está por sobre el derecho a la educación. Por lo tanto, de una u otra manera, el Estado sigue subvencionando a los sostenedores y a los proyectos privados en una calidad diferente, ¿cierto?, en un trato diferente con lo público, ¿ya? Por lo tanto, genera un trato preferencial hacia los privados que de una u otra manera hoy día nos tiene casi en una educación totalmente desfinanciada, en una educación que está en una crisis, ¿cierto?, estructural, donde el COVID hoy día nos afecta sin duda muchísimo más. Ese problema de raíz del que estamos hablando hoy día, que es la educación pública, que esperamos se pueda resolver, hoy día igual nos hace poder conversar directamente de todos estos problemas que están ocurriendo con respecto a la pandemia. Y te quería preguntar por la jornada completa. ¿Crees tú que da abasto una jornada completa, sobre todo en el sistema de educación público? Lo que pasa es que la jornada escolar completa, cuando se pensó en su inicio, estaba pensada precisamente para que la educación pudiese trabajar por otro tipo de habilidades, desarrollar habilidades sociales, trabajar en el ámbito de la cultura, el arte, desarrollar proyectos, ¿cierto?, educativos integrales. En definitiva, tenemos hoy día que la jornada escolar completa finalmente se transformó en más CINCE, en más agobio para los estudiantes, en más agobio para las y los profesores. Es decir, lo mismo que se hacía en la mañana, después se volvía a repetir después del almuerzo en la tarde. Entonces, finalmente, no cumplió las expectativas, y lo único que generó por parte de los estudiantes es que más agobio, ¿cierto?, no estaban generando otro tipo de habilidades que, por ejemplo, no hubiesen servido hoy día para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, tener comunidad educativa más solidaria, más empática, con una mejor convivencia social. Creemos que el trato de la emocionalidad hoy día es fundamental para lo que hemos vivido. O sea, vivimos 2 años, ¿cierto?, donde prácticamente pasó una generación, ¿cierto?, que no tuvo presencialidad. Por lo tanto, creemos que volver a esta normalidad, así como tal cual estábamos hace 2 años, que ya había una crisis tremenda, nos parece que es un poco esquizofrénico, por así decirlo. De todas Sabemos maneras, que obviamente este inicio depende obviamente del gobierno saliente, por lo tanto esperamos que este gobierno tenga un mejor trato con la educación y con los trabajadores de las comunidades escolares. Sí, tenemos la fe en que así va a ser. Y en el caso de las medidas sanitarias, ¿sientes que han sido medidas que sin duda han ayudado a sopesar lo que es la pandemia en la educación, o crees que
probablemente no se ha sentido que realmente han cumplido con la exigencia que se necesita con respecto a la COVID-19 y este retorno seguro. Lo que pasa es que eso, nosotros dijimos en un principio, el retorno como lo planteó el gobierno al inicio del año escolar no era un retorno seguro. Recordemos que 2 días antes ellos mismos volvieron a cambiar el protocolo donde dejaron la presencialidad como algo posible, o sea, es una cuestión que no se entendía, y posteriormente el gobierno entrante tuvo que arreglar esa situación, y hoy día recién nos estamos centrando con el gobierno entrante, donde sin duda se hicieron modificaciones que para nosotros son importantes con respecto al protocolo anterior, donde sin duda los puntos y las medidas que nosotros propusimos fueron en parte escuchadas, pero creemos que al menos hay 2 puntos que no han sido trabajados y que para nosotros son esenciales para poder manejar una prevención y un manejo. ¿Cuáles son aquellos, Daniel? Tiene que ver principalmente con el desarrollo de aforos, ya en todo lo que es la pandemia. Ahora, hoy día, el protocolo anterior eliminó los aforos, no existían los aforos. Podían existir 30, 40 estudiantes dentro de una sala de clase, no tenía mucha relevancia con respecto a la enfermedad, no estaba vinculado. Hoy día se plantean aforos para cursos que estén bajo el umbral del 80% de estudiantes vacunados, ¿ya? Y eso para nosotros no corresponde. Y aparte que va a ser recién implementado en mayo, o sea, estamos en marzo con esta bola de nieve, no sé cómo iremos a estar la otra semana, no sé cómo iremos a estar en abril, donde también las enfermedades respiratorias, producto también de la temporada, empiezan a aumentar. Es decir, hoy día nosotros creemos que así como está la cosa, se está más bien aportando a colapsar nuevamente el sistema de salud, y lo estamos aportando precisamente a lo preventivo, a lo proactivo. Por lo tanto, nosotros decimos que los aforos tienen que existir y deben existir en todos los espacios educativos, en todos los espacios, ¿cierto?, de la escuela, ¿ya? Y eso es lo que quedó de una u otra manera pendiente, y no es algo menor. Por otro lado, no existe un protocolo hoy día para las y los profesores, para las y los trabajadores de la educación, donde, por ejemplo, nosotros nos cambiamos de sala, andamos de aquí para allá, y no existe ya no existe tampoco un seguro. Es decir, por ejemplo, si yo tengo peligro de contagio, tengo que seguir haciendo clases hasta que logro hacer un PCR, luego se demoran 2 días, incluso a veces más, en definir si tengo o no tengo curso. Y ahí te dan recién una licencia que incluso puede demorar hasta 5 días en ser emitida, porque así le ha pasado a varios colegas que ya han estado contagiados, donde finalmente no te cubre nada. Entonces el profesor tiene que estar ocupando de sus recursos, tiene que estar pidiendo días administrativos que no necesariamente son para eso, claro, para poder tratarse la enfermedad y de una u otra manera también prevenir. O sea, para nosotros no es la idea que también andemos contagiando, por lo tanto es necesario también hoy día un protocolo y un seguro que resguarde, ¿cierto?, todo lo que son los gastos y lo que es el tema de la pandemia. Hacerse PCR no es algo barato. Luego no sabemos si a no todos nos toca de la misma forma la enfermedad, hay complicaciones que requieren otro tipo de tratamientos, etc. Por lo tanto, creemos que hoy día nos ha hecho de una u otra manera justicia con el trabajo que se ha venido realizando en estos 2 años y que todavía no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en estas condiciones, porque tampoco depende de nosotros, de la pandemia. Por tanto, creemos que eso es sumamente importante, que tiene que ser tratado. Pero por otro lado también valoramos mucho que se inyecten recursos frescos. Esta semana quedó el ministro de decir cuántos van a ser esos recursos para que se puedan invertir en insumos. Hoy día encontramos. Eso quería preguntarte, ¿cómo han ido las conversaciones con el nuevo gobierno? El día de ayer se tuvo una conversación con el gobierno, ¿cierto? Anteriormente, la semana pasada igual, donde hicimos la presentación, cuáles eran nuestros principales puntos, donde justamente expusimos cuáles eran nuestras diferencias con respecto al protocolo anterior, y por eso hoy día valoramos, ¿ya? Y el Ministerio creemos que consideró precisamente, por ejemplo, el tema de los recursos, que es sumamente importante, ¿ya? Porque también nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó con todos esos recursos en estos 2 años, con los cuales se hacía mantención a la escuela, luz, agua, y todo lo que implica mantener, que no es menor mensualmente? Entonces, para nosotros no corresponde que entremos ahora en marzo y haya que estar recién desmalezando. Hay establecimientos que van a entrar recién ahora en abril, otros en mayo, porque recién están pintando la sala, etcétera. Por lo tanto, eso es algo que es bastante esquizofrénico, por así mencionarlo. Pero por otro lado, ¿cierto? Entonces esperamos que esta semana empiecen a llegar esos recursos a las escuelas y que sean utilizados para precisamente enfrentar el COVID,
¿ya? Y también creemos que es sumamente necesario lo que se planteó con respecto a la jornada escolar completa, que sea una definición que tienen que tomar las comunidades escolares, no los sostenedores, no los directores por sí solos, sino que tienen que levantar los consejos escolares, que son instancias que existen en los establecimientos, y definir y decidir entre todos si es que se continúa con una jornada escolar completa, si es que va a ser así, cómo va a ser, cuáles van a ser, qué es lo que se va a trabajar ahí. Nosotros hoy día insistimos, es sumamente importante hacer un trabajo, ¿cierto?, con la emocionalidad, con lo que está pasando hoy día, con la contención, con lo que han vivido nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestros adultos también. La educación, ¿cierto?, sabemos que tiene todas esas dimensiones, por lo tanto, creemos que nos corresponde tratar de instalar una normalidad que sabemos que no existe. Por lo tanto, hacemos una invitación al gobierno a que sigamos avanzando en conjunto con las comunidades escolares, pues ahí es donde está la mayor legitimidad de lo que pueda salir. Creemos que un protocolo que va a salvar vidas tiene que ser lo más legítimo posible. ¿Qué quiere decir eso que sea legítimo? Que todos se sientan parte de su construcción para que después seamos responsables a la hora de poder aplicarlo. No estamos hablando de cualquier protocolo, estamos hablando de salvar vidas, de poder, ¿cierto?, mantener a nuestra sociedad más tranquila y más segura con respecto a lo que ha sido estos años de COVID. No hay oportunidad más importante que una educación digna para nuestras generaciones, así que nosotros vamos a seguir muy de cerca todo lo que vaya ocurriendo con el tema de la educación pública. Nosotros mandarles un abrazo de mucha fuerza, de mucha energía para todos nuestros profesores de Chile, que sabemos que siempre están angustiados, que siempre están, ¿cierto?, llevándose la enorme tarea que es el poder, ¿cierto?, contener a tantos alumnos que hoy día necesitan una educación digna. Así que agradecerte, Daniel Otárola, por estar en este contacto con nosotros, en este medio de comunicación que sin duda los apoya y los apoyará siempre en todo este camino. Así que ojalá nos veamos pronto para saber, ¿cierto?, de mejores noticias con respecto a la educación. Gracias, Constanza, y siempre ya un saludo a todas y a todos los profesores. Y aprovecho de informar que mañana nos reuniremos con el nuevo Ceremi de Educación de la región, donde esperamos tener mejores noticias para la educación pública de nuestro país. Ahí estará Tedu entonces para saber sobre esa importante reunión con el nuevo Ceremi. Así que un abrazo grande, Daniel, de mucha fuerza y mucha energía para todo este nuevo año 2020.